Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Superación Personal, el podcast que nos trae resúmenes de libros, conferencias y otro material para superarnos y ser mejores. Hoy no les voy a traer el resumen de un libro, sino más bien el resumen de una entrevista llevada de manera informal entre Steven Bartlett y Jordan Peterson. Steven Bartlett es el dueño de un blog de YouTube que se llama The Diary of a CEO, el diario de un CEO. Y este señor publicó un video que se llama How to Become the Person You've Always Wanted to Be. Es decir, cómo llegar a ser la persona que siempre quisiste ser, donde él le hace preguntas a Jordan Peterson y analiza temas de gran importancia que no están disponibles en libros, sino solamente en este video de más de una hora. Y lo he resumido porque está en inglés y porque nuestra comunidad hispana necesita aprender los principios, valores, técnicas, métodos y consejos de Jordan Peterson para mejorar la calidad de nuestra vida, para ser mejores, para lograr la superación personal. Entonces, mira el video hasta el final para que aprendas los temas que ellos trataron, cuál es la importancia de estos y cómo los puedes aplicar en tu vida, especialmente en la parte final que te doy la utilidad práctica que tiene en tu vida esta valiosa información que está en ese video y que muchos no pueden acceder porque está en inglés. Solo para que tengas una idea, este video tuvo más de 9 millones de vistas y el podcast de Steven Bartlett tiene más de 8 millones de seguidores, el canal de YouTube que es también un podcast. Entonces, míralo hasta el final nuevamente, te lo recomiendo para que derives el mayor provecho posible de este video. Y de la misma forma, no te pierdas el nuevo material que estoy poniendo aquí, que estoy publicando. Por eso, sigue el canal, dale like y activa la campanita para que te lleguen las actualizaciones y comparte con otras personas que tú sabes que pueden beneficiarse, que estén buscando la superación personal, pueden beneficiarse de este tipo de material. Ahora, ¿de qué temas trataron de forma muy ligera en este podcast? Bien, ellos hablaron sobre Speaking My Truth, hablar mi verdad, las consecuencias de actuar. También mencionaron cómo convertirte en la persona que tú deseas ser. Cómo construir la autoconciencia. ¿Qué es eso de la autoconciencia y cómo construirla? ¿Cuál es la importancia de las luchas, de las dificultades que enfrentamos todos? Hablaron también sobre el trabajo remoto, lo que aprendemos del cambio y cómo animar a alguien que esté pasando por desesperación. Si yo tuviera antes de empezar que resumir todo el podcast, podría decir que se trata acerca de la búsqueda de la verdad y el autodescubrimiento. Esta entrevista de The Diary of a CEO presenta, como ya les dije, una conversación entre Steven Bartlett y el Dr. Jordan Peterson. Y aquí el Dr. Peterson comparte sus ideas sobre la búsqueda de la autenticidad, incluyendo la importancia de confrontar las propias insuficiencias y actuar con honestidad en las relaciones. Aquí se discutieron los peligros de las máscaras sociales y la necesidad de establecer metas trascendentales. Además, analizaron la respuesta que se dio ante la pandemia anterior que vivimos, de 2019, y el papel de la política contra la responsabilidad individual. Y finalmente, el Dr. Peterson enfatiza la importancia de la escucha activa como herramienta para el crecimiento personal y la ayuda a los demás. Vamos a ir un poquito entre los temas principales y las ideas más importantes expresadas por el Dr. Jordan Peterson en su conversación con Steven Bartlett en el podcast The Diary of a CEO, que te voy a dejar el enlace en los comentarios junto con otras referencias para que tú puedas verlo si es que eres persona de habla inglesa. Bien, sobre los temas principales podemos decir que el enfoque de Peterson es en la verdad, la responsabilidad individual y la búsqueda de significado, los cuales se entrelazan en una narrativa que desafía la complacencia y propone una vida de propósito. Iniciando con el primer tema principal, tenemos la búsqueda de la verdad y la autenticidad. Nos menciona el concepto de la máscara de la persona. El Dr. Peterson explora cómo las personas, a menudo por inseguridad, adoptan persona, lo que llama él, persona, que no reflejan su verdadero ser. Él cita a Carl Jung para explicar que
Aunque es necesario desarrollar una persona, una personalidad para interactuar socialmente, el problema surge cuando esa persona o nuestra cara al mundo se convierte en todo lo que hay, ocultando de esta forma la verdadera individualidad, porque es una cara al mundo, más no lo que somos por dentro. Eso lo tenemos protegido detrás de la persona. Él nos lleva a un viaje desde el yo indiferenciado, o sea, la persona, a través de la persona y hasta llegar a la autenticidad o lo que nosotros somos. Este concepto de persona genera un problema en las redes sociales. ¿Cuál? La construcción de identidades artificiales en plataformas como Instagram es criticada por Peterson, quien las compara con el personaje de Pinocchio, resaltando que quien asume un rol no auténtico se convierte en un títere de ese rol. Y nos dice, ¿quién establece tu papel? ¿Quién tira de tus cuerdas? ¿Quién te controla? Y eso lo vemos a menudo. Personas que conocemos que en Instagram solo son una fachada, pero no su ser en realidad. Y muchas veces son una fachada que responde a los intereses económicos de alguien más, económicos, políticos, lo que sea de alguien más. Lo vemos en políticos, lo vemos en influencers, lo vemos no solo en Instagram, sino en TikTok y en Facebook. No conocemos la realidad de las personas. A eso es lo que se refiere, tiene una mala influencia. Y luego pasa a la otra idea, que es la verdad como fundamento de la conexión. El doctor Peterson sostiene que la verdadera conexión con los demás solo es posible cuando uno se muestra auténticamente con todas sus vulnerabilidades. Y es ese paso al cual debemos dar. Luego, otra idea es el poder de la responsabilidad individual y el efectuar un autoexamen. ¿Qué es el autoexamen? El autoexamen lo muestra como una puerta al cambio que queremos lograr. El doctor Peterson plantea que el primer paso para el crecimiento personal es reconocer y confrontar los propios defectos. Él nos sugiere un ejercicio de meditación en el que uno se pregunte, ¿qué es una cosa que estoy haciendo mal, que sé que estoy haciendo mal, que podría arreglar, que arreglaría? Hacer ese análisis de inicio, identificar nuestras falencias, las cosas que hacemos mal. Nos dice, medita en eso y tendrás una respuesta. Y no será la que quieres, pero será la necesaria. El primer paso del cambio, hacer ese análisis. Luego nos menciona la importancia de los pequeños cambios. El doctor Peterson recomienda empezar con pequeñas mejoras tangibles en la vida cotidiana, como por ejemplo ordenar el cuarto, para luego afrontar desafíos más grandes, un pasito a la vez, uno a uno. Luego nos menciona otra idea, la negociación de la propia vida, relacionada con esto, negociación de la propia vida. En esto, él aboga por una postura proactiva de acción ante las dificultades laborales o personales. Aconseja prepararse para una negociación, identificando las propias valías y reconociendo los déficits y buscando alternativas antes de abordar al empleador. Esto cuando nos encontramos estancados en la vida, en un trabajo que no nos gusta o en una actividad que no nos gusta, prepararnos para eso. Y uno de esos pasos es llegar a enfrentar al empleador, pero preparados. Nos dice una cita de la entrevista, lo que puedes hacer para empezar es todo lo posible para ponerte en la posición de negociación más virtuosa y poderosa, es decir, prepararse para el cambio. Luego, otra idea principal es la naturaleza de la lucha y el significado. Y aquí se incluye el rechazo de una vida fácil. El doctor Peterson critica la búsqueda de una vida sin lucha, argumentando que el crecimiento y la plenitud provienen de la superación de obstáculos. La meta que siempre se aleja es otro relacionado con esto. El sentido no se encuentra en alcanzar metas, sino en la búsqueda constante de un objetivo superior que nunca se alcanza plenamente, es decir, nunca termina la búsqueda. Esta perspectiva le da sentido a la vida en su misma lucha. ¿Por qué? Porque nos dice él en el podcast, estamos hechos para caminar cuesta arriba. Y eso es un enfoque diferente al de mucha gente que solo se plantea llegar a metas. Él propone un camino de crecimiento constante hacia lo más trascendente. Más o menos eso le suena a el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto debe trascender, no buscar un fin en sí, sino buscar siempre la trascendencia. Luego relacionado con eso,
obvio, es el rechazo de la felicidad como objetivo. El Dr. Peterson distingue la felicidad de la plenitud. Considera la felicidad como algo superficial, como la música de ascensor, y sugiere que se debe buscar un significado más profundo que implique también el reconocimiento del sufrimiento. Entonces no ve la felicidad como algo superficial, sino como algo más profundo, y es allá que debemos buscarlo. Otra idea principal es el peligro de la desconexión y la virtualización. Y eso es algo que hay que ponerle mucha atención porque es algo que se vive en esta época especialmente. Nos dice que la pérdida de la experiencia encarnada. Peterson se muestra escéptico ante la virtualización total. Argumenta que no entendemos plenamente nuestros entornos corporales como para duplicarlos en el mundo virtual de forma saludable. Por tanto, él prevé que no es sano hacer eso. Y nos alerta sobre el riesgo de la virtualización de la educación. El doctor pone en duda la capacidad de la educación virtual para reproducir los aspectos más importantes de la universidad, como por ejemplo la formación de nuevas redes sociales y la negociación de relaciones interpersonales, cualidades que son necesarias para encajar y tener éxito una vez que terminas la universidad en el mundo real. Nos dice una cita del podcast: la universidad es una excusa socialmente sancionada para que los jóvenes adopten una identidad de superación personal, más allá del mundo virtual al mundo real. También con esto relacionado nos menciona el equilibrio entre lo virtual y lo real. Él aboga por un equilibrio entre el mundo virtual y la vida offline, manteniendo rutinas que fomenten la introspección y la conexión con los demás. Eso es lo que se debería hacer. Ahora, otro tema principal que se tocó ahí es la crítica a la respuesta a la pandemia. A la pandemia, ya sabemos cuál pandemia, la última que pasamos. Nos dice ahí que se actuó mal. ¿Por qué? Porque el exceso de miedo y la imitación de sociedades totalitarias. Peterson considera que la reacción a la pandemia se caracterizó por un miedo exagerado que llevó a la adopción de medidas que se asemejan a un sistema totalitario. Nos dice ahí que nuestra respuesta a la pandemia causó más muertes y miseria que la pandemia misma. Fue mal manejado, por tanto. Y se llevó a la politización de la salud pública. Él critica la politización de la ciencia y la delegación de decisiones políticas a los expertos en detrimento de la responsabilidad de los políticos. Eso tal vez pudiera verse como una forma de asignarle a alguien más la responsabilidad, de tirarle a alguien más la pelotita para que se haga cargo, y que no debió ser así. Dejando ese tema, otra cuestión importante que se menciona es la importancia del diálogo libre y la diversidad de temperamentos. En cuanto al valor del diálogo constante, él destaca la necesidad del diálogo libre para abordar los desafíos del presente y del futuro, ya que ni siquiera las buenas decisiones del pasado garantizan el éxito en el futuro. Hay que tener un diálogo constante para garantizar el futuro. Y nos habla ahí sobre la complementariedad de temperamentos. Ojo con eso, los temperamentos se complementan. Él reconoce el valor de la diversidad de temperamentos, valorando tanto el pensamiento divergente de los liberales como la conciencia y eficiencia de los conservadores. Y aquí dirán algo extraño, pero si Jordan Peterson es conservador, sí, pero en ese podcast él habla claramente de que pueden ser complementarios los puntos de vista divergentes de los liberales, la conciencia y eficiencia de los conservadores. O sea, no es excluyente el Dr. Peterson, es muy democrático en ese sentido. Nos dice ahí, la libertad de expresión no es un derecho más, es el derecho. Otro tema muy bueno que se consideró en el podcast es el papel de la verdad en la vida y en el mundo. Nos menciona la verdad como salvación. El Dr. Peterson expresa su fe en el poder transformador de la verdad, el cual lleva a asumir las consecuencias de las propias acciones. La verdad, asumir las consecuencias de las propias acciones y a vivir con responsabilidad, algo que es básico en su forma de pensar. Él dice, creo que la verdad salvará al mundo. Relacionado con eso nos menciona a la verdad como antídoto a la decadencia. El Dr. Peterson argumenta que la mentira y el autoengaño corrompen la capacidad de tomar buenas decisiones y ponen a las personas en situaciones vulnerables, mientras que la verdad permite construir cimientos sólidos para la vida. Nos dice,
Nunca he visto a nadie salirse con la suya por la mentira, ni siquiera una vez. Por ahí se dice que la mentira tiene patas cortas, igual se reconoce. Entonces la verdad es lo que permite establecer buenos fundamentos. Otro tema que se menciona en el podcast es el estímulo al individuo como propósito principal. Y por eso nos habla de el rechazo de la política como solución principal. Ojo, promocionar al individuo, no a la política. El Dr. Peterson destaca que su interés principal no es la política, sino el estímulo del individuo. Su meta es ayudar a las personas a vivir vidas de responsabilidad y significado. Eso es esencial en los libros, en los discursos, en todo lo que el Dr. Peterson promueve en todas sus participaciones. Muy bien, y ahora que hemos visto esta vista general de lo que trata el podcast, esta entrevista, vamos a ver los 10 puntos principales, que considero yo fueron parte de esta entrevista. Primero, Jordan Peterson enfatiza que la sinceridad en las relaciones es esencial para una conexión genuina, señalando que usar personas o máscaras impide la intimidad real, aunque cierto nivel de persona social es necesario para interacciones casuales. Segundo punto principal, él aconseja que cuando uno se siente atrapado en una carrera o situación, debe enfocarse primero en abordar sus propias inadecuaciones y ponerse en la posición negociadora más fuerte posible a través de una cuidadosa preparación y pensamiento estratégico. Como tercera idea principal, el Dr. Peterson sugiere un ejercicio poderoso para el autoconocimiento. Sentarse tranquilamente y preguntarse, ¿qué cosa estoy haciendo mal, que sé que estoy haciendo mal y que podría arreglar? La respuesta a menudo apuntará a cambios pequeños pero necesarios que se van haciendo progresivamente. En la cuarta idea principal, sobre el privilegio y la responsabilidad, él argumenta que la manera de expiar las ventajas no ganadas es viviendo virtuosamente y poniendo tu vida en orden, en lugar de sentirte culpable por circunstancias que no elegiste. Esto aplica a personas que nacen con ciertos privilegios en la vida y que se sienten culpables por tener esos privilegios sobre otras personas que sufren. Como quinta, tenemos que se discute cómo los humanos están construidos para los desafíos cuesta arriba, notando que alcanzar metas a menudo lleva al vacío, a menos que haya nuevas metas más altas que perseguir. La búsqueda en sí misma proporciona significado y valor. Por eso es que tú ves a mucha gente que se pone la meta de tener una casa, de tener un carro, de terminar una educación y luego se sienten vacíos cuando las logran. No es que no sean importantes, sino que no son las metas realmente altas que uno debería tener. A eso se refiere. Como sexta idea principal tenemos respecto al trabajo remoto y los entornos virtuales. El Dr. Peterson expresa preocupación de que no entendemos completamente lo que perdemos al mover las interacciones en línea, usando las universidades como ejemplo, donde el aprendizaje social informal puede ser más valioso que la instrucción formal. Y eso por experiencia lo sé, porque tú en la universidad tienes interacciones sociales y contactos que luego te permiten conseguir un empleo, poner un negocio, conseguir socios en el mundo real. Como séptima idea principal, él recomienda encontrar un equilibrio entre la privacidad y la desconexión y el compromiso con el mundo virtual, sugiriendo que la tecnología es poderosa, pero aún no entendemos sus consecuencias no intencionales. Por eso hay que tener un equilibrio y no meterse a hacer nuestra vida solamente con la tecnología. Octavo punto principal sobre la respuesta a la pandemia. El Dr. Peterson critica lo que ve como una sobrereacción impulsada por el miedo en lugar de la ciencia, y sugiriendo que la respuesta puede haber causado más daño que la pandemia misma, ya analizándolo en el tiempo. Novena idea principal, él discute la importancia de no contaminar tus pensamientos con el engaño, argumentando que mentir distorsiona tu capacidad para tomar decisiones sabias y navegar efectivamente los desafíos de la vida. Y décima idea principal, a lo largo de la entrevista el Dr. Peterson enfatiza el valor de tomar responsabilidad para mejorar tu vida a través de pasos pequeños y concretos, mientras mantienes la conciencia de consideraciones éticas y existenciales más grandes, que trascienden la misma existencia. Y
He mencionado algunos conceptos como persona y otras ideas y sería bueno ahondar en eso. Por eso he preparado una serie de preguntas con sus respuestas. La primera pregunta es, ¿cómo define el Dr. Peterson el concepto de persona y cuáles son sus consecuencias a largo plazo? Pues, según la entrevista, Jordan Peterson, basándose en las ideas de Carl Jung, define la persona como una máscara o un rol que las personas adoptamos para interactuar en la sociedad. Esta persona es una especie de avatar o mediador entre el individuo y los demás, especialmente en encuentros sociales causales. ¿Cuál es la función de la persona? La persona sirve como una especie de caparazón funcional que nos permite navegar las interacciones sociales sin exponer de inmediato nuestra vulnerabilidad o intimidad. Por ejemplo, al saludar a un cajero en el banco no queremos compartir todos los detalles de nuestro día, sino que usamos una forma de cortesía superficial. Hola, buenos días y hasta ahí nomás. ¿Está bonito el día? Sí, está bonito el día. ¿Cuál es el origen de la persona? Según Carl Jung, la persona es parte del viaje del desarrollo personal, desde una etapa de yo indiferenciado en la infancia, pasando por la formación de la persona hasta llegar a la autenticidad. ¿Y cuándo surge el problema? El problema surge cuando con la persona no es su existencia en sí misma, sino cuando se convierte en la única realidad de la persona, ocultando la verdadera identidad y dejando un vacío interior. Es decir, la máscara para protegernos se transforma en nuestro yo y esconde nuestro verdadero yo, deja un vacío interior. Es la vida de muchas celebridades, por ejemplo, llenos de dinero y muchas cosas. No estoy criticando el dinero, no, sino su vida vacía y luego dependientes de drogas y con muchos problemas en sus relaciones íntimas, sus relaciones de familia. ¿Por qué? Porque viven por la máscara. En otras palabras, la persona se convierte en un obstáculo para la verdadera conexión con uno mismo y con los demás. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de vivir por la persona? La desconexión. Si solo vivimos a través de nuestra persona o máscara, impedimos que otros conecten con nuestro verdadero ser, lo cual genera relaciones superficiales y artificiales. En este escenario, la persona se enamora de una imagen construida, mas no de la realidad. Luego, eso lleva también a la pérdida de significado. Cuando la persona es una mera actuación impuesta por otros, la vida pierde su significado y la persona se siente atrapada en un rol preestablecido. Eso lleva a la desdicha. La persona se siente infeliz y desesperada porque la máscara que usa no refleja su verdadera realidad interior y produce una identidad confusa. Cuando las personas adoptan personas que intentan ajustarse a las expectativas sociales, como en las redes sociales, por ejemplo, pueden llegar a seguir instrucciones implícitas que no reflejan sus verdaderos deseos o valores. Eso llevado a un extremo, hay gente que crea una marca personal que es para promover sus ideas o servicios, sus productos o servicios, y luego se convierten en la marca personal, en la imagen que proyecta. Y no conocemos realmente quiénes son y llega un momento en que ellos se desconectan tanto con quienes realmente son, en vez de manejar esa interacción de modo inteligente y mantener el contacto verdadero consigo mismo y con los demás. Por eso actúan un mito o un rol. A menudo las personas actúan un mito como una tragedia o un narcisista, sin darse cuenta de que están actuando un papel en lugar de vivir su propia vida. Y por eso es necesario el equilibrio entre persona y autenticidad. La persona es una herramienta necesaria en la sociedad, pero no debe sustituir la autenticidad. El camino es integrar la persona en la búsqueda de la propia verdad y la autenticidad. ¿Y cuál es el peligro de la autoimagen fabricada? En el contexto de las redes sociales es común crear una persona idealizada para ganar popularidad y aceptación. Pero esto puede llevar a la pérdida de conexión con la realidad interior y una vida sin significado. En resumen, el Dr. Peterson sobre este tema enfatiza que la persona o máscara es necesaria para la interacción social, pero el problema surge cuando ésta se convierte en la única forma de relacionarse con el mundo, impidiendo la conexión con la propia verdad
y llevando la infelicidad a largo plazo. La clave está en encontrar un equilibrio entre la persona y la autenticidad, buscando vivir una vida con significado en lugar de una simple actuación. También vimos el concepto de autoconciencia que menciona el Dr. Peterson en el podcast. Por eso surge la pregunta, ¿cómo describe el Dr. Peterson la búsqueda de la autoconciencia? Según la entrevista, el Dr. Jordan Peterson describe la búsqueda de la autoconciencia como un proceso que requiere introspección profunda, honestidad y valentía para enfrentar las propias deficiencias. Esta búsqueda no es un juego o una mera reflexión, sino una necesidad vital para aquellos que sienten que sus vidas no son lo que deberían ser. ¿Cuáles son los aspectos claves que el Dr. Peterson menciona sobre este tema? Primero, la desesperación como punto de partida. La búsqueda de la autoconciencia surge de un lugar de desesperación, donde la vida se siente insoportable, llevando a sentimientos de nihilismo, cinismo, resentimiento y una incapacidad para establecer relaciones saludables. Es en este punto crítico que la persona está lista para aprender algo nuevo sobre sí misma. Surge la pregunta fundamental. La autoconciencia comienza con una pregunta crucial. ¿Cuál es esa pregunta fundamental? ¿Qué es una cosa que estoy haciendo mal? Que sé que estoy haciendo mal y que podría arreglar y que arreglaría. Hay que hacerse esa pregunta para iniciar el cambio. Esta pregunta no busca respuestas fáciles, sino aquellas que son necesarias para el crecimiento personal. También nos habla sobre este tema de la introspección como meditación. La reflexión sobre esta pregunta se describe como una forma de meditación u oración que requiere sinceridad y un deseo genuino de mejora. Es un diálogo honesto con uno mismo donde se busca una respuesta que puede no ser agradable, pero que sí es esencial. Y encontrar la respuesta reveladora. La respuesta a esta pregunta no será la que uno quiere escuchar. Es duro encararse uno mismo sus errores, sino que será la que se necesita para crecer. A menudo esta respuesta señalará hacia aspectos pequeños y aparentemente insignificantes que se están descuidando y que se deben de atender. Y eso lleva a las micromejoras como punto de partida. El Dr. Peterson utiliza el ejemplo de una habitación desordenada para ilustrar este punto. Si uno se considera superior a la tarea de organizar su propio espacio, esta actitud revela orgullo y arrogancia. La solución comienza con estas micromejoras en la vida cotidiana, como limpiar el baño, y lo cual generará un impacto sorprendente en la propia autoconciencia. También nos lleva a la humildad ante la propia realidad. La búsqueda de la autoconciencia requiere humildad para reconocer las propias limitaciones y errores. Al admitir las propias deficiencias, la persona puede empezar a corregirlas. Hay que también efectuar el reconocimiento de las inadecuaciones. La autoconciencia implica reconocer las propias inadecuaciones, que son la parte de la realidad que cada uno puede controlar y cambiar, a pesar de las circunstancias externas adversas. Todo esto implica responsabilidad y un control personal enorme, así como la sinceridad de encarar sus propias falencias, lo cual nos lleva a la responsabilidad individual. La autoconciencia es un llamado a asumir la responsabilidad por la propia vida y sus problemas. Aunque existen factores externos que dificulten la vida, es fundamental concentrarse en lo que se puede cambiar en uno mismo. Y eso nos lleva al camino a la autenticidad. Este proceso de autoevaluación y automejora es un camino hacia la autenticidad. Al dejar de lado la máscara o persona que se ha construido, se puede llegar a conectar con la propia verdad. Y recordar siempre que es un proceso continuo. La autoconciencia no es un destino, sino un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Igual que las empresas siempre están revisando procesos para mejorarlos, mejorar su oferta de servicio a los clientes. La persona también debe efectuar ese proceso de forma continua, proceso de mejora. Es una comparación que estoy usando. Esto implica una revisión constante de uno mismo, la búsqueda de un propósito superior y la capacidad de adaptarse a los desafíos de la vida. En resumen,
El doctor Peterson describe la búsqueda de la autoconciencia como un proceso doloroso, sí, pero necesario, que comienza con una profunda introspección. La voluntad de reconocer las propias deficiencias y el compromiso de realizar micromejoras. Este camino, aunque es difícil, es el que lleva a una vida más auténtica, significativa y plena. La autoconciencia no es su fin, sino un medio para vivir la vida con propósito y trascendencia. También se mencionó anteriormente sobre el éxito y la felicidad. En este podcast surge la pregunta, ¿cómo define el Dr. Peterson el éxito y la felicidad? Pues, según la entrevista, Jordan Peterson no define el éxito y la felicidad como metas directas a alcanzar, sino como consecuencias de un camino bien recorrido. Él enfatiza que perseguir la felicidad como objetivo principal es un error, comparándola con la música de ascensor, ya lo dije anteriormente, la cual es simple, superficial y sin profundidad. Peterson propone un enfoque diferente, donde la virtud, el crecimiento personal y la búsqueda de la verdad son más importantes que la felicidad. Te presento ahora los aspectos claves que mencionó el Dr. Peterson al respecto del éxito y la felicidad. Primero, el éxito lo mostrado como un camino ascendente, un camino hacia arriba. El Dr. Peterson compara la vida con una caminata cuesta arriba. El verdadero valor y satisfacción se encuentran en el esfuerzo y progreso hacia una meta que siempre está en el horizonte, no en la consecución de un objetivo final. Cuando se alcanza una cima, el deseo inmediato debe ser encontrar una cima más alta, porque el progreso continuo es lo que nos da valor, es decir, la trascendencia, el progreso continuo. Eso lleva a otra idea, el rechazo del éxito convencional. El Dr. Peterson critica la idea de una vida sin lucha, como la imagen de tumbarse en la playa o el infante gigante con una botella de oro. Estas visiones representan una inconsciencia inducida por las drogas y una vida sin significado o propósito. El verdadero éxito no es una vida sin problemas, sino la capacidad de enfrentar los desafíos con valentía y autenticidad. Y menciona también el problema de las metas instrumentales. El Dr. Peterson advierte sobre el peligro de apostar el alma en la consecución de una meta instrumental, como por ejemplo el éxito empresarial. Una vez alcanzada, esta meta puede dejar un vacío y una sensación de falta de dirección. Tienen que ser metas más trascendentes. Por eso nos habla de la importancia de las metas trascendentales. Para el Dr. Peterson, el éxito está ligado a la búsqueda de metas trascendentales que están más allá de uno mismo y que nunca se alcanzan completamente. Estas metas actúan como un horizonte en constante movimiento que impulsa el crecimiento y el desarrollo personal. Y esto nos lleva a la felicidad como una consecuencia. La felicidad no es algo que se persigue directamente, no es algo que agarras como un teléfono, no, sino más bien una dádiva que puede surgir de forma inesperada mientras se está inmerso en la persecución de una meta superior. Cuando se presenta, esta debe ser recibida con gratitud. Y eso nos conduce a el significado de la vida más allá de la felicidad. El Dr. Peterson afirma que hay algo mejor que la felicidad. Él prefiere la búsqueda de un significado profundo en la vida que surge del reconocimiento de la realidad con todas sus dimensiones, tanto positivas como negativas. Por eso sigue, obviamente, la conexión entre el sufrimiento, experiencias negativas, y el significado, lo positivo. Para el Dr. Peterson, la vida implica una mezcla de alegría y sufrimiento. El significado surge de la capacidad de reconocer la profundidad del sufrimiento y encontrar una manera de trascenderlo a través de acciones virtuosas y una vida honesta. Eso nos recuerda lo que dijo Viktor Frankl, superviviente de los campos de concentración nazis. Te pueden quitar todo, pero no tu yo interior. Y eso te lleva a la capacidad de superar todo el mal. Nos lleva a eso, pues entonces, a el rechazo de la simplicidad y la superficialidad. El Dr. Peterson critica la búsqueda de una vida feliz que es simplista y superficial. Considera que la profundidad se encuentra en la complejidad y en la integración de la experiencia humana en su totalidad, incluyendo tanto los aspectos luminosos como los oscuros. Y eso lleva a la importancia de la verdad y la virtud.
el doctor Peterson enfatiza que la clave del éxito y la felicidad es vivir una vida con la verdad, la virtud, el respeto a la dignidad individual y la responsabilidad. Estos son los pilares de una vida significativa. Y para aquellos que disfrutan del privilegio, responsabilidad ante el privilegio y la culpa existencial. Para Peterson, aquellos que nacen con algún tipo de privilegio en la vida tienen una culpa existencial debido a las atrocidades históricas. Y la forma de expiar esa culpa es viviendo la mejor vida posible con verdad y virtud. Y esto conduce a la importancia del desarrollo individual. Para el Dr. Peterson, la clave para resolver los problemas más serios se encuentra en el desarrollo del individuo. Su meta es alentar al individuo y considera que es un proceso teológico más que político. En resumen, en este punto, Peterson no ve el éxito como un destino, sino como un proceso de crecimiento constante donde se busca una meta trascendental. La felicidad para él es una consecuencia que puede aparecer cuando uno se enfoca en vivir una vida con significado, virtud y verdad. La clave no es evitar el sufrimiento, sino encontrar la manera de superarlo y extraer significado de cada experiencia. También en lo que mencioné anteriormente, hablé sobre la honestidad y las relaciones. Por tanto, la pregunta es, ¿qué papel juega la honestidad en las relaciones según Peterson? Pues bien, según la entrevista y conversación previa que tuvieron estas personas, la honestidad juega un papel fundamental y transformador en las relaciones, según el Dr. Peterson. La honestidad no es simplemente una virtud moral, sino el cimiento sobre el cual se construyen las relaciones auténticas y significativas. La falta de honestidad, por el contrario, lleva a la desconexión y al sufrimiento, tanto individual como relacional. Esto es muy importante para la vida en pareja. ¿Cuáles son los aspectos principales que se presentaron sobre la honestidad en las relaciones? Tenemos primero, la conexión auténtica. El Dr. Peterson sostiene que es difícil conectar verdaderamente con alguien si no se es honesto. La falta de honestidad crea una barrera que impide que las personas se conozcan en su verdadera esencia. Otro asunto aquí es el uso de máscaras. Muchas personas, según el Dr. Peterson, tienden a usar máscaras o personajes en sus relaciones. Estas máscaras son intentos de presentarse de una manera que se cree que será más aceptable para la otra persona. Pero este comportamiento impide la conexión real. La persona que se esconde tras la máscara lo hace por inseguridad y para ocultar sus deficiencias, en lugar de permitir que su pareja conecte con esa vulnerabilidad. Grave error. La persona como obstáculo es otro tema, o la persona o máscara. El problema con estas personas o máscaras es que, aunque pueden resultar atractivas al principio, no reflejan la realidad subyacente de la persona. Por eso el amargo despertar cuando ya se conoce en verdad quién es la persona. La relación, por tanto, se convierte en una conexión con una imagen artificial, no con el individuo real, lo que conduce a una desconexión profunda. Y eso lleva a aceptar la verdad como fortaleza. Pues, cuando se decide ser honesto y mostrarse tal como se es, la relación se fortalece de manera inesperada. La honestidad permite que la otra persona conozca al individuo real con todas sus virtudes y defectos, lo cual fomenta una conexión más profunda y genuina. Y eso lleva a la humildad y vulnerabilidad. Es necesario, porque ser honesto implica aceptar y mostrar las propias deficiencias, lo cual requiere humildad y valentía, ya que implica dejar de lado la necesidad de parecer perfecto y aceptar la propia vulnerabilidad. Por tanto, el siguiente tema es la comunicación abierta. La honestidad en las relaciones también significa expresar abiertamente los propios pensamientos y sentimientos, lo cual permite a la otra persona comprender cómo se está sintiendo el individuo y qué necesita. Por eso hay la importancia de las precondiciones para la satisfacción. En momentos de conflicto, en pareja y en otras relaciones, Peterson sugiere que preguntar a la otra persona cuáles son sus predicciones para la satisfacción puede ser una forma efectiva de resolver el conflicto. Esto requiere honestidad por ambas partes y voluntad de negociar para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria. En lugar de tratar de manipular o imponer una visión, es mejor preguntar a la otra persona qué le satisfaría, aunque la respuesta sea a veces difícil de aceptar.
Esto implica también el desarrollo personal. La honestidad en las relaciones está estrechamente ligada al desarrollo personal. El Dr. Peterson afirma que es difícil crecer y mejorar como persona sin tener la honestidad necesaria para reconocer las propias deficiencias y trabajar para superarlas. Y eso implica conectarse con uno mismo. El tema siguiente es conexión con la propia verdad. La honestidad es un camino hacia la autenticidad. Implica dejar de lado las personas o máscaras que hemos creado en nuestra vida para complacer a los demás y conectar con la propia verdad. Por tanto, eso implica la sabiduría de la honestidad. El Dr. Peterson establece que la honestidad es esencial para tomar decisiones sabias. Cuando se miente, se pervierte el mecanismo que orienta al individuo en el mundo y se dificulta el camino hacia una vida plena. Por tanto, sobre este tema, en resumen, para el Dr. Peterson, la honestidad en las relaciones no es simplemente evitar la mentira, sino un compromiso activo con la verdad en la comunicación y en la expresión del ser. Es una herramienta indispensable para construir relaciones profundas, auténticas y duraderas, donde las personas pueden conocerse y conectarse en su totalidad. La honestidad requiere humildad, vulnerabilidad y valentía, pero sus beneficios superan con creces los desafíos que implica. La honestidad se convierte en el catalizador para un desarrollo personal y relaciones más significativas. Otro tema que se topó aquí, que ya mencioné, es cómo superar la inacción causada por el miedo. Por eso la pregunta que saqué a colación es, ¿qué consejo ofrece Peterson para superar la inacción motivada por el miedo? Bien, según la entrevista, Jordan Peterson ofrece varios consejos para superar la inacción motivada por el miedo, enfocándose en la acción, la planificación, la honestidad con uno mismo y la aceptación de la propia vulnerabilidad como pasos cruciales para superar la parálisis causada por el miedo. ¿Qué consejos claves dio? Primero, aceptar la propia inadecuación. El primer paso para superar la inacción es reconocer que parte de la razón por la que uno se siente atrapado puede ser la propia inadecuación. Esto no significa culparse, sino asumir la responsabilidad, por lo que se puede cambiar. El Dr. Peterson enfatiza que incluso si las circunstancias externas son injustas o adversas, siempre hay algo que uno puede hacer para mejorar su situación. Segundo, identificar un problema específico. En lugar de sentirse abrumado por una situación general de insatisfacción, el doctor recomienda identificar problemas específicos y analizarlos en detalle. Por ejemplo, si uno se siente insatisfecho con su trabajo, es importante desglosar los aspectos específicos que causan esa insatisfacción. Si el trabajo es aburrido, si hay problemas con el jefe o con los compañeros, etc. Una vez hecho esto, tercer punto, crear un plan de acción. Una vez identificados los problemas, es fundamental crear un plan de acción concreto y realista. El Dr. Peterson insiste en que este plan no tiene que ser perfecto o ambicioso, sino un primer paso para salir de la inacción. Por ejemplo, volviendo al caso del trabajo, si uno quiere cambiar de empleo, el primer paso podría ser actualizar el currículum, en el cual es importante ser honesto con las propias deficiencias, pero también reconocer que uno puede estar siendo demasiado crítico consigo mismo. Y si hay agujeros en la historia laboral o educativa, Peterson sugiere que se aborden de manera proactiva, como tomar cursos en línea a cubrir esos vacíos. Luego, el siguiente punto es prepararse para la negociación. Si el problema está relacionado con el trabajo actual, Peterson sugiere prepararse para una negociación con el jefe. Esto implica tener el currículum actualizado, evaluar el valor que uno aporta al trabajo y estar dispuesto a buscar otras oportunidades si el jefe no está abierto a la discusión. Y esto nos lleva al siguiente punto de este tema, la importancia de la acción aunque sea pequeña. Incluso si uno se siente paralizado por el miedo, es fundamental dar pequeños pasos hacia adelante. El Dr. Peterson enfatiza que las micro mejoras, como organizar el espacio personal o realizar tareas pequeñas, pueden generar una gran diferencia y ayudar a romper el ciclo de la inacción. Por tanto, el siguiente punto nos dice, no temer a la incertidumbre. El Dr. Peterson reconoce que el cambio da miedo, sí, da miedo, y que muchos prefieren la cierta miseria de su situación actual a la incertidumbre, que conlleva la búsqueda de una vida mejor.
Sin embargo, nos anima a aceptar esa incertidumbre como parte del camino hacia una vida más auténtica y significativa. Y también nos dice, otra idea, la honestidad como herramienta. Como ya hemos explorado en lo anterior, la honestidad con uno mismo es clave. El doctor Peterson sugiere que al preguntarse honestamente, ¿qué es algo que estoy haciendo mal, que sé que estoy haciendo mal, que podría arreglar y que arreglaría? Se puede obtener una respuesta clara sobre qué acciones tomar. Otra idea es visualizar un objetivo. Peterson aconseja imaginar quién se podría llegar a ser y luego apuntar a ese objetivo. Visualización. Este objetivo debe ser algo que uno desee profundamente, algo que inspire el movimiento hacia una vida mejor y significativa, como llegar a ser, estoy aquí, me visualizo como que estoy acá. Y por eso hay que, siguiente punto, negociar con la propia resistencia. El doctor Peterson señala que a menudo la inacción es el resultado de una lucha interna contra la propia resistencia. En lugar de ceder a esa resistencia, es importante negociar con ella y encontrar maneras de seguir adelante, incluso cuando se tiene miedo. Y nos ayuda también ver la vida como una aventura. Finalmente, el doctor Peterson considera la vida como una aventura y superar el miedo es parte esencial de esa aventura. Una vida vivida con autenticidad y propósito vale la pena, aunque el camino no sea fácil. Entonces, sobre este tema, en resumen, el consejo de Dr. Peterson para superar la inacción motivada por el miedo se basa en una combinación de autoanálisis honesto, planificación estratégica y acción decidida. Pues al reconocer las propias deficiencias, definir objetivos claros y dar pequeños pasos hacia adelante, uno puede superar el miedo y comenzar a construir la vida que realmente desea. El Dr. Peterson enfatiza que la clave no es evitar el miedo, sino actuar a pesar de él. Y que el camino hacia una vida plena requiere valentía, honestidad y perseverancia. También hablamos sobre la autoconciencia y la superación de las insuficiencias. Por eso la pregunta ahora es, ¿qué método propone el Dr. Peterson para desarrollar la autoconciencia y superar las propias insuficiencias? Pues bien, según la entrevista, el Dr. Peterson propone un método introspectivo y activo para desarrollar la autoconciencia y superar las propias insuficiencias, el cual implica la autorreflexión honesta, la aceptación de la vulnerabilidad y la acción concreta para mejorar. ¿Cuáles son los pasos de este método? Bueno, tenemos en primer lugar la introspección guiada por la desesperación. El doctor sugiere que para alcanzar la autoconciencia profunda es necesario abordar la propia vida con un sentido de urgencia y honestidad. Esto implica reconocer que la vida no es todo lo que se desea o necesita y que esta situación genera sufrimiento. Este reconocimiento debe conducir a una reflexión seria sobre la propia responsabilidad en la situación. También nos menciona hacernos la pregunta clave, ya lo mencioné anteriormente y lo voy a enfatizar. El núcleo del método de Peterson es una pregunta que debes hacerte a ti mismo en un momento de introspección profunda. Es decir, ¿qué es aquello que estoy haciendo mal, que sé y reconozco que estoy haciendo mal y que podría arreglar o mejorar y que arreglaría? Esta pregunta debe hacerse con la intención sincera de encontrar la respuesta, no como un mero ejercicio intelectual. La respuesta, aunque no sea la que se desee, será siempre la necesaria. Luego, efectuar meditación y escuchar al interior. El Dr. Peterson describe este proceso como una forma de meditación, en la que debes escuchar atentamente la respuesta que surge de tu interior. Esa respuesta, aunque es incómoda, te señalará el camino hacia la mejora personal. Luego nos dice el enfoque en lo pequeño y concreto. La respuesta a la pregunta clave a menudo apunta a problemas pequeños y aparentemente insignificantes. Peterson pone como ejemplo la falta de orden en el propio espacio personal. La tendencia a menospreciar estas pequeñas cosas es un signo de arrogancia. Luego nos dice actuar con humildad y efectuar la acción. La clave para superar las propias insuficiencias es actuar sobre las deficiencias que has identificado, incluso si son pequeñas o mundanas. La acción, por pequeña que sea, genera impulso y refuerza la convicción de que el cambio es posible. Si empiezas con cambios micro, mejorarás increíblemente rápido. Luego,
superar la arrogancia. Peterson considera que la arrogancia es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo personal. La arrogancia impide ver los propios errores y aprender de ellos. La humildad, por otro lado, abre la mente y el corazón a la posibilidad de cambio. La humildad se logra con la aceptación de las propias deficiencias y vulnerabilidades en lugar de tratar de ocultarlas o negarlas. Y, algo que es poderoso, asumir la propia responsabilidad. Aquí, la idea central del Dr. Peterson es que si uno se siente atrapado, la mayor parte del problema y también de la solución, ojo, reside en las propias insuficiencias. Aunque las circunstancias externas puedan ser adversas o injustas, siempre existe un margen de acción para mejorar la propia situación. Esta idea es crucial para tomar las riendas de la propia vida. Y ahí viene lo siguiente, que es la elaboración de un plan. El Dr. Peterson no solo se enfoca en la autoconciencia, entendernos ya, sino que también insta a la acción, como se mencionó anteriormente. La acción comienza con la elaboración de un plan concreto para abordar los problemas identificados, lo cual incluye, ojo, definir el problema con precisión. Por ejemplo, si el problema es el trabajo, analizar los aspectos concretos que generan insatisfacción. Además, actualizar el currículum y ser honesto con las propias deficiencias, prepararse para una negociación con el jefe si es necesario, buscar otras oportunidades si la situación actual no es satisfactoria, estar dispuesto al cambio y llevarlo a cabo. Y también nos lleva a la visualización de un ideal, ya lo dije anteriormente. También es importante visualizar la persona que se desea ser y encaminarse hacia ese objetivo. Este ideal debe ser algo inspirador que sirva de guía en el camino de la automejora. También es necesario aprender a negociar con uno mismo. La lucha interna contra la propia resistencia es inevitable. Es importante aprender a negociar con esa resistencia, a encontrar un punto medio entre la comodidad de la inacción y la incertidumbre del cambio. Y, además, otro punto, reconocer el valor de la lucha. El Dr. Peterson enfatiza que la vida es una cuesta arriba y que es en esa lucha donde se encuentra el valor. Es necesario aceptar el caos y el conflicto como parte inherente de la vida, en lugar de tratar de evitarlos. No se trata de evitar la lucha, sino de aprender a navegarla con valor y honestidad. En resumen, sobre este método, el método del Dr. Peterson para desarrollar la autoconciencia y superar las insuficiencias implica una combinación de introspección honesta, aceptación de la propia vulnerabilidad y acción decidida. No se trata de una búsqueda de la perfección, sino de un compromiso continuo con la mejora personal. La clave aquí es la honestidad, la humildad y la valentía para afrontar los propios defectos y tomar las riendas de la propia vida. Este método es un proceso activo en el que uno debe preguntarse, escuchar y actuar de manera concreta para realizar los cambios necesarios. Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios que tú puedes obtener personalmente de esta magnífica entrevista? Recuerda que te dejo el enlace abajo, así como otros enlaces importantes sobre libros que te pueden ayudar a superarte, por ejemplo. Lo puedes ver en inglés, pero si no puedes, pues aquí te doy los beneficios en este momento. Estos son los puntos de la entrevista que te pueden beneficiar directamente a ti como persona, aplicados a tu vida diaria. Primero, la evaluación y mejora personal. Identifica un problema que puedes solucionar. Siéntate y reflexiona sobre un error que sabes que estás cometiendo y que podrías corregir. No será una respuesta fácil, pero sí necesaria. Esta introspección es una forma de oración o meditación que te permite abordar las áreas de tu vida que necesitan atención. Segundo, comienza con micromejoras. No intentes cambiar todo de una vez. Empieza con cosas pequeñas que sabes que están mal, como por ejemplo organizar tu habitación. Estas mejoras, aunque parezcan triviales, pueden generar un gran impacto en tu vida. Tercero, tener humildad ante tus defectos. Acepta tus limitaciones con humildad. La autoconciencia es fundamental para el desarrollo personal. El reconocer tus defectos te permite abordarlos de manera más efectiva y buscar soluciones a los mismos. Cuarto, asume la responsabilidad de tus problemas. Aunque haya circunstancias externas que te limiten, concéntrate en lo que tú puedes controlar. Bien estoico eso, que es tu propia inadecuación. Esto te permite avanzar y mejorar tu situación en lugar de quedarte estancado en la queja. Quinto,
crea un plan para abordar tus problemas. Si identificas un problema como, por ejemplo, sentirse infravalorado en el trabajo, elabora un plan para abordarlo. Esto puede incluir actualizar tu currículum, buscar otras oportunidades laborales y tener una conversación honesta con tu jefe. Otros beneficios relacionados con la importancia de la verdad y la autenticidad es: sé tu verdadero yo. Es difícil conectar con otros si no eres honesto contigo mismo. Deja de intentar ser quien crees que los demás quieren que seas. La autenticidad crea conexiones más fuertes y significativas. No va a ser fácil, pero al final va a ser lo mejor. Otra cosa es: deshazte de la máscara o persona. Todos tenemos una persona o fachada que presentamos al mundo. Sin embargo, no permitas que esta máscara se convierta en todo lo que eres. La persona es necesaria para interacciones sociales, pero debe reflejar la realidad interior. Y en este sentido, el mismo Dr. Peterson es ejemplo de eso. Él ha sido honesto en transferir sus puntos de vista, incluso llorando en ciertas entrevistas, mostrándose cómo es y siente realmente, lo cual le ha granjeado enemigos, pero al final le ha ganado el reconocimiento de millones por todo el mundo. Ahí está el ejemplo más claro de eso. Luego tenemos otro consejo: no vivas una vida preestablecida por otros. Si vives según un rol impuesto por otros, como las redes sociales, tu vida perderá significado. La verdadera aventura de la vida se encuentra en la autenticidad. Luego otra sugerencia es buscar la verdad, no la felicidad. La felicidad no es una meta en sí misma, sino una consecuencia de vivir una vida con significado. Busca la verdad y la bondad, y la felicidad puede llegar como un regalo. Luego nos sugiere: sé honesto contigo mismo y con los demás. No mientas. La deshonestidad corrompe tu capacidad para tomar decisiones sabias. Construye relaciones basadas en la verdad. Otros beneficios, pero ahora relacionados al desarrollo profesional y la superación de obstáculos. Primero, prepara tu currículum y afronta tus debilidades. Actualiza tu currículum y prepárate para hablar de tus debilidades de manera honesta y creíble. No te avergüences de tus errores, sino aprende de ellos. Segundo, negocia tu valor. Si crees que no te valoran en el trabajo, prepárate para negociar tu salario y oportunidades de desarrollo. Busca opciones alternativas si tu jefe no está dispuesto a escucharte. Tercero, no tengas miedo a la incertidumbre. Evita elegir la miseria de tu situación actual por miedo a lo desconocido. Arriésgate a buscar la aventura de tu vida. Cuarto, encuentra significado en el esfuerzo. La vida es una subida cuesta arriba. El esfuerzo y la búsqueda de metas nos dan valor y significado. Es la búsqueda continua por alcanzar una meta superior que siempre se aleja a medida que nos acercamos a ellas. Otros beneficios relacionados ahora a las relaciones y comunicación son: escucha a los demás, muy importante, porque escuchar a los demás es fundamental para entenderlos y ayudarlos. Haz preguntas genuinas y escucha atentamente las respuestas. Segundo, no impongas tus soluciones a otros. No intentes controlar el destino de los demás. En lugar de eso, guíales con preguntas y escucha. Tercero, define las condiciones para la satisfacción en las discusiones. Cuando discutas con alguien, pregunta: ¿cuáles serían las condiciones para satisfacerlo? Esto ayuda a encontrar soluciones y evita caer en juegos de manipulación. Otros beneficios en esta ocasión relacionados a la tecnología y el equilibrio nos dicen: no huyas al mundo virtual, porque la tecnología puede ser útil, pero no debe reemplazar la conexión humana real. Busca, además, otro beneficio, busca un equilibrio. Encuentra un equilibrio entre tu privacidad y la conexión virtual. Combina el trabajo digital con actividades culturales, relacionales, relaciones íntimas y amistades. Otro consejo, otro beneficio es: sé consciente de las consecuencias de la tecnología. La tecnología tiene consecuencias inesperadas. Úsalas con sabiduría y mantén los pies en la tierra. Y otros beneficios se derivan de lo que vivimos en la pandemia. Aquí hay lecciones de la pandemia y el sufrimiento. Primero, sé consciente, muy importante, sé consciente de la manipulación. Cuestiona la información y no seas crédulo. Segundo, prioriza lo que realmente importa. En tiempos de crisis,
Recuerda lo que es más importante, la verdad, las relaciones, la virtud y poner tu casa en orden. Tercero, el sufrimiento puede llevar a un crecimiento profundo. El sufrimiento es parte de la vida, eso hay que reconocerlo. Al igual que la música profunda que evoca tanto sufrimiento como trascendencia, así el sufrimiento puede llevarnos a un lugar mejor. Y el último beneficio se relaciona al propósito de la vida. Primero, apunta hacia la virtud. Busca la bondad en lugar de solo la felicidad. Esfuérzate por vivir una vida plena y significativa. Segundo, la verdad es el camino. Cree en la verdad y actúa con honestidad. La verdad puede salvar el mundo. Tercero y final, abraza tu propia aventura. No envidies el destino de otros. Tu propia vida es suficiente. Pues bien, estos son los puntos claves extraídos de la entrevista. Y como ves, nos ofrecen una guía práctica para mejorar tu vida. Estos beneficios, construyendo sobre la autenticidad, la responsabilidad personal y el propósito. En conclusión, la conversación con Jordan Peterson en The Diary of a CEO, el diario de un CEO, es un llamado a la reflexión profunda sobre la vida moderna y las formas en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Su énfasis es en la responsabilidad individual, la búsqueda de la verdad y el significado, y la necesidad de mantener un equilibrio entre la virtualización y la experiencia encarnada. Ofrece una guía para una vida más plena y feliz y auténtica. Hay una cita importante final de este libro, de esta entrevista que nos dice: apunta a ser bueno y reza por la felicidad. Espero que hayas captado la esencia del diálogo entre Peterson y Bartlett. Espero que este análisis haya sido beneficioso para ti y hayas visto el enorme valor que yo mismo encontré en esta entrevista. Muchos no la podrán ver porque está en inglés, pero espero que este resumen les haya mostrado la esencia de lo mismo y les sea beneficioso. Gracias por ver el video hasta este punto. Si es que has llegado hasta acá, compártelo con otras personas que se beneficien, no te pierdas nuevo material. Y recuerda, no es la meta, es el camino hacia lo trascendente, lo que debe dirigirnos hacia la superación personal. Que tengas un excelente día. Chao a todos.